vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Les recordamos que la próxima semana vamos a hablar sobre la batalla de Berlín. Va a ser un tema muy interesante que los invitamos a que nos acompañen. Estábamos platicando sobre la imagen de Francisco Villa, cómo usa la propaganda a través del cine, de este nuevo medio de comunicación. Y entonces, en 1915, llega el 1 de noviembre de 1915, la situación se torna en contra de Francisco Villa. Va a llegar lo que son dos grandes derrotas, que es la derrota de la batalla de Celaya y también la derrota en Agua Prieta. Estas derrotas son muy importantes porque las tropas constitucionalistas, dirigidas por Álvaro Obregón, enfrentan a las tropas villistas. Ya les habíamos comentado que el artífice de esas grandes victorias, como la toma de Ciudad Juárez y la toma de Zacatecas, fueron creadas por un general de carrera, que era Felipe Ángeles. Y entonces, cuando Felipe Ángeles ya no está en la División del Norte, es cuando estas batallas se llevan a cabo. Se menciona que cuando chocan allá en la batalla de Celaya, las tropas constitucionalistas ya tienen alambre de espino, alambre de púas, y este alambre de púas pues es un arma completamente anticaballos, anticaballería, ¿no? Porque estas púas lo que hacen pues es que cortan la piel de los caballos, y entonces con tantito alambre de púas que tuvieran y unas 2 o 3 ametralladoras bien posicionadas, pues rompen el ataque de la caballería. Y Villa, en su tosudez y en su ignorancia, pues lo que hace es que vuelve a atacar y le cuesta alrededor de 10,000 muertos. La batalla duró 6 días. Entonces, pues esto lo que hace pues es que le pega duro a las tropas de la División del Norte. Comienzan así como que a perderse el aura de invencibilidad. Viene la segunda derrota más importante, que es la de Agua Prieta. Y entonces lo que Villa, a finales del año de 1915, decide disolver a la División del Norte. Él les dice a todos, ¿saben qué? Agarren sus cosas, váyanse a su casa. Cuando yo considere el momento, los volveré a llamar. Y entonces él lo que hace es que desaparece. Los constitucionalistas lo buscan en los territorios allá en el norte del país y él desaparece. Él se va de cueva en cueva, de cañada en cañada, logra engañar a las tropas constitucionalistas, y entonces él piensa pues, qué es lo que va a hacer, ¿no? Obviamente él está muy resentido por el hecho de que los norteamericanos le dieron la espalda. Él está muy resentido porque en Agua Prieta les dieron los americanos estos grandes proyectores de luz, a donde con eso cegaron a las tropas villistas y fueron masacradas. Y entonces él piensa que la única opción que tiene es que los americanos sean los que cumplan la tarea pues, de quitar a Carranza, ¿no? Entonces él decide, en el año de 1916, llevar a cabo este ataque que había sido el único, después de la invasión de los británicos en 1812, el único que había atacado territorio continental norteamericano. Y entonces él comienza o planea, idea, atacar este pequeño pueblecito que se hallaba un poquito más allá de la frontera, que se llamaba Columbus. Columbus era un pueblo X. O sea, era un pueblo que tenía una guarnición, creo que de 400 soldados, habían como 2,000 habitantes. O sea, no era nada relevante, no era nada importante. Villa monta a sus hombres, a un grupo de voluntarios, eran alrededor de 1,000 voluntarios, los monta al tren y se hacen pasar por turistas. Llegan a Columbus y comienzan a hacer su ataque hacia la guarnición. Lo que ellos no sabían pues, es que en primera la guarnición pues, no eran hombres que estaban sentados esperando a ver qué les pasaba. Toman las armas y este ataque, que causó en realidad muy pocas bajas dentro de los norteamericanos, les causó 100 muertos a los villistas. O sea, tácticamente fue una derrota espantosa. Fue como 18 norteamericanos muertos, ¿no? Sí, entonces fue una derrota terrible para los villistas. Sin embargo, logró su cometido. ¿Y cuál era su cometido? Pues que los norteamericanos levantaran su ira, se levantaran en ira y lograran o trataran de derrotar a Francisco Villa. Pancho Villa lo que quería pues era
que los norteamericanos quitaran a Carranza, cosa que no pasó. ¿Qué es lo que pasó? Pues esta famosa expedición punitiva a México. Ponen a Pershing al mando de un destacamento grande de hombres que con aviones, con camiones, con caballería, y entonces comienzan a corretearlo a través de todo el norte de México. Jamás lo encuentran. Lo más importante de la expedición punitiva pues es que jamás encuentran a Francisco Villa. Sin embargo, pues distrae los esfuerzos de los constitucionalistas en contra de Villa. Esa es la característica que tiene la batalla de Columbus, ¿no? El ataque de Columbus. La guerra, la Revolución Mexicana sigue avanzando. Los constitucionalistas en el año del 18, del 19, derrotan a Zapata. Después van derrotando a las pequeñas facciones que van quedando. La división del norte, a pesar de que Villa la reconstituye, pues nunca llega a ser lo que había sido en el año de 1913. Y en el año del 20, Villa dice, ¿sabe qué? Yo ya me voy a rendir. Esta parte es bien importante porque ya hay un nuevo presidente. Carranza está muerto. A Carranza sabemos que lo matan aquí en Tlaxcalantongo, aquí en Puebla. Huyendo a Veracruz. Todos los caudillos revolucionarios pues, eventualmente son ejecutados o mueren. El único que quedaba por liquidar era Francisco Villa, y entonces él llega a hacer un pacto con el gobierno elegido, con el gobierno reconocido de México, y depone las armas, disuelven la división del norte, le dan una pequeña hacienda, un pequeño ranchito a donde vivir, le dan 50 guardaespaldas para que lo cuiden. Y entonces Villa pues básicamente lo que hace es dejar las armas. Las condiciones eran que el gobierno iba a pagar los salarios de estos 50 hombres que iban a proteger a Villa, y que Villa no tenía que hacer política, ni que iba a volver a empuñar las armas en contra del ejército mexicano. Esa era la condición. Logran firmar un documento, y Villa se retira de la vida pública para convertirse ahora en un hacendado, ¿sí? Y a nadar con sus novias porque era muy noviero. Más que noviero, no. Se casó 30 veces. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Villa se retira a la vida civil, él lo que hace es que comienza en su hacienda, comienza a echar a andar proyectos que a lo mejor por falta de dinero, porque ya saben cómo somos los mexicanos y nuestro gobierno, que no se habían logrado echar a andar. Y entonces lo que hace es que él optimiza los recursos, él optimiza la siembra, él optimiza la cosecha, y comienza a atraer gente para él. Otra de las características que tiene es que decían que él en esta hacienda tenía muchos niños. Estos niños eran los huérfanos de aquellos dorados, de aquellos villistas que habían caído en la batalla, y que en este momento es cuando se conoce otra faceta de lo que es la vida de Francisco Villa. Dicen que una vez andaba ya por una ciudad medianamente grande, y que entonces vio a un montón de chamacos mugrosos y mocosos andando por las calles, y que les preguntó, bueno, ¿y estos qué onda? Y dice, no, pues es que todos ellos son huérfanos. Entonces dicen que soltó en lágrimas, quién sabe, puede ser, que soltó en lágrimas, y que compró comida, y que le habló a los chamacos, creo que eran como 100 o 200, era un grupo bastante importante, y que les dijo, a ver, aquí hay de dos, ¿no? La primera es, pueden seguir viviendo en las calles. O los fusilo. La segunda es, tomen sus cosas y vámonos allá y vivan conmigo, yo los voy a adoptar. Y entonces, pues, una gran mayoría de los niños se van con él a su hacienda para convertirse en hijos de Francisco Villa. También en estos tiempos, Villa cosechó una gran cantidad de enemigos a lo largo de los años.
Él no era un hombre muy querido, particularmente muy querido. Esta imagen de que era el Robin Hood, tal como les decía, pues dependía de qué lado de la pistola estabas, ¿no? Si él había liquidado toda tu familia, pues no le tenías mucha estima. Pero de la misma manera, si él te había a lo mejor sacado de la pobreza o habías tenido acarranceado algunos bienes, entonces pues tenías mucho aprecio por el general Villa. Sucede que antes de que a él lo maten en el año de 1922, existen diferentes tentativas de homicidio. Pero estas tentativas fueron más bien tentativas como de un tipo que agarra una pistola y se quiso ir a matarlo. O sea, no eran situaciones bien planeadas. Sí, eran como más bien improvisadas, ¿no? Ajá, exacto. Me lo encuentro en la calle, saco la pistola y le intento dar un tiro porque me la debe, ¿no? Ajá, algo así, ¿no? O sea, no era nada bien planeado. Sin embargo, él vivía cerca de la ciudad del Parral. La gente que tenía dinero, los hacendados, los comerciantes, tenían un particular odio por Francisco Villa, ¿no? Porque él durante la revolución les había quitado sus bienes, él durante la revolución había matado a mucha gente, y entonces todos ellos juntos se reúnen y deciden que van a hacer algo en contra de Villa. Villa visitaba la ciudad del Parral relativamente frecuentemente, 1-2 veces a la semana, porque él era la ciudad grande, digamos, cerca de donde él vivía, de su hacienda. Y entonces comienzan a planear que Villa tiene que morir. Pero aquí, antes de que suceda esto, llega un reportero con Villa. Está en la campaña están las elecciones. En estas elecciones van a escoger si es que Álvaro Obregón o Adolfo de la Huerta son los que van a ser los nuevos presidentes. Y entonces Villa, en un comentario bastante poco experimentado políticamente, dice, no, pues es que mi caballo es de la Huerta, ¿no? Y entonces esto obviamente lo que hace es que levanta la alarma, ¿no? Porque él dice que él hace como una advertencia, una especie de advertencia, a donde fíjense lo que van a hacer, porque si no, Villa todavía tiene armas, ¿no? Y todavía tiene poder. Y entonces, pues esto obviamente no le gusta al gobierno de México, ¿no? Existen hombres poderosos. Álvaro Obregón, quien perdió la mano en la batalla de Celaya, pues le tiene bastante odio a Francisco Villa. Plutarco Elías Calles, de la misma manera, pues es un hombre, ya sabemos cómo es Plutarco Elías Calles, ¿no? Él es el hombre que cuando es presidente decide quitarle el poder de la fe al pueblo y declarar ilegal a la iglesia, ¿no? Entonces son personas complicadas, son gente dura, son gente radical, son gente pues como de mexicanos de aquellos días. Y con eso vamos a pasar un pequeño corte porque ya nos lo están pidiendo y regresamos.